alteraciones a diferentes órganos, ¿no? En diferentes órganos y tejidos. Puede ser a nivel de la piel, a nivel cutáneo, a nivel respiratorio, ¿vale? A nivel sistémico, anafilaxia. Y pues bueno, todo esto va a determinar los diferentes síntomas y signos que van a caracterizar la enfermedad alérgica, ¿vale? Entonces la enfermedad alérgica no solamente se manifiesta en vía aérea, ¿no? Las vías respiratorias. Sí es lo más común, ¿no? Lo más común es que podamos ver pacientes con rinitis alérgica. Si ustedes vieron ahorita durante la presentación, pues varios de sus compañeros que son alérgicos tienen rinitis, que tal cual rinitis determina inflamación crónica de la mucosa nasal. Ya lo veremos en clase, tipos de rinitis hay muchísimos, ¿no? Dentro de ellos, la rinitis alérgica es uno de los más importantes y más frecuentes, sobre todo a edades tempranas, ¿no? En los pediátricos. Pero sin embargo no es la única. También la expresión de alergia puede ser cutánea. Nuestro paciente puede tener dermatitis atópica, dermatitis por contacto, puede tener urticaria aguda o crónica, angioedema, urticaria y angioedema hereditario, muchas otras expresiones cutáneas. Puede tener alergia alimentaria. También cuando revisemos este apartado, pues se darán cuenta que realmente no todo es alergia alimentaria y que está sobrevalorada y sobrediagnosticada. Alergia a fármacos. También nuestro paciente puede presentar alergia a fármacos y en ocasiones puede llegar a ser tan severo que genere farmacodermias, famosísimo síndrome de Stevens-Johnson, la superposición Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y la necrólisis epidérmica tóxica, por decir algo. Tenemos síndromes bastante severos como el síndrome de Draves, que es una reacción sistémica con afectación orgánica, principalmente órgano choque como el hígado, y justamente pues ahorita en tiempos de pandemia ya nos ha tocado revisar a varios pacientes que fueron tratados con hidroxicloroquina y que generaron reacciones alérgicas severas. Uno de ellos estuvo en terapia intensiva, no por COVID, pero sí por la reacción alérgica a fármacos, ¿no? Que fue una verdadera reacción inmunológica. Sin embargo, son raras y también vamos a ver que están sobrevaloradas, están sobrediagnosticadas, sobre todo betalactámicos. Yo creo que 1 de cada 5 personas van a decir que son alérgicos a los betalactámicos, ¿no? Por cualquier situación. Sin embargo, en la vida real, muy pocos, es un porcentaje bastante bajo los verdaderos alérgicos. Entonces, pues bueno, la respuesta alérgica es una respuesta exagerada, inapropiada del sistema inmunitario que se genera posterior a la exposición de determinadas sustancias que van a ser inocuas en la población general, ¿vale? ¿Y esto qué nos va a conferir? La atopia. Entonces, es lo que les comentaba ahorita, que sus compañeros iban comentando que eran alérgicos, su mamá, su papá, ¿no? Y bueno, esto es atopia, ¿no? Es el antecedente familiar, dígase genético, de tener la posibilidad de producir una mayor cantidad de inmunoglobulina E. Entonces, justamente la atopia nos habla de que un familiar de primera línea, en primer grado, dígase mamá, papá, hermanos o hijos, ¿sale? O nietos, todos están muy jóvenes, seguramente no van más allá de una generación. Que se pueda determinar este rasgo de producir mayor cantidad de IgE específica ante la exposición o el contacto de una sustancia determinada, ¿vale? Ahora, esto sí viene determinado genéticamente, se ha investigado y se ha determinado que en el cromosoma 5, en el locus Q31 a Q33, se encuentra esta información, este rasgo genético que nuestro paciente puede producir una mayor cantidad de inmunoglobulina E. Y hay muchísimos polimorfismos, ¿no? Hay polimorfismos, más de 30 genes que se han encontrado con alguna relación hacia la atopia, ¿no? Y sobre todo va a estar generado por cambios epigenéticos. Ahora, ¿quién me quiere decir qué es la epigenética? ¿O a qué se refiere la epigenética? ¿De qué se trata? ¿Alguien que ya llevaron genética? Sí, yo creo.
doctores. ¿Qué es la epigenética? Bueno, googleen qué es epigenética. Levanten su manita y coméntenos qué es epigenética. Lo que yo vi en genética fue que la epigenética es el estudio en los cambios en la función de todos los genes y que, o sea, no se lleva a las alteraciones de la secuencia, sino pues son en la función de estos genes. Ok, muy bien. ¿Y cómo se generan estas alteraciones epigenéticas? Se dan por la edad o exponerse a factores ambientales. Ok, muy bien. Así es. Entonces la epigenética nos va a hablar de que todos aquellos rasgos, alteraciones, principalmente a nivel de las histonas, generados principalmente por factores ambientales. Uno de los más comunes que puede llegar a tener alteraciones o rasgos epigenéticos, pues es el tabaquismo, ¿no? Uno de los más comunes a nivel mundial, más común aún que la contaminación global, porque es un hábito, un mal hábito tabáquico, que desafortunadamente no ha tenido el impacto que debe respecto a la prevención y a la estadificación de todas las complicaciones que conlleva, ¿no? Entonces, los cambios epigenéticos asociados a los rasgos genéticos, pues nos van a determinar un riesgo, ¿no? Y todo esto en global se llama atopia, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar que un paciente no nace alérgico, ¿vale? Nace con la predisposición genética y los rasgos epigenéticos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, algún paciente que veamos que, como alguna historia que tiene algunas compañeras, ¿no? Que tiene su mamá alérgica, que tiene su abuelita alérgica, ya llevamos 2 generaciones de atopia. Entonces, nuestra paciente, que tiene antecedentes heredofamiliares de primera línea con alergia, y pues espera que esta alergia haya sido corroborada, se haya corroborado por algún estudio inmunológico, ya sea algún estudio in vivo o in vitro. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuestra paciente tiene la información genética y epigenética que puede ser alérgica. Y digamos que si esta paciente se expone de forma importante a ácaros del polvo, epitelios de animales como el gato, perro, o pólenes importantes como pólenes de pastos o pólenes de árboles como el fresno, el árbol del fresno, que es bastante común aquí en Puebla y en todo México prácticamente. Entonces, si tiene la predisposición genética a ser alérgico y tiene la exposición incrementada, ¿qué va a suceder? Pues solamente es cuestión de tiempo para que se pueda expresar la respuesta alérgica, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿vale? Entonces, si les preguntan, oye, doctor, yo soy alérgico, no tengo rinitis alérgica, soy alérgico a los pólenes y a los ácaros y al gato, y mi hijo también va a ser alérgico, ¿ustedes qué dirían, doctores? Podría ser. Que sí hay una posibilidad. Ok, podría ser, tiene un riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto de riesgo tiene? Aquí hablando del riesgo, se ha documentado que si un familiar de primera línea, dígase mamá o papá, tiene alguna expresión de alergia, tiene un riesgo del 30 hasta el 40% de ser alérgico, ¿no? El producto tiene un riesgo del 30, hay bibliografía que hasta el 50% lo lleva, ¿no? De ser alérgicos. Sin embargo, si los dos progenitores tienen alguna expresión de alergia, hay un riesgo del 50 al 70% de que el producto o el hijo sea alérgico. ¿A qué? Pues dependiendo de la exposición, pero es un riesgo bastante alto. Entonces, nuevamente, si tienen un paciente, ustedes están en su servicio social y les llega un paciente con datos clínicos de rinitis, y en su interrogatorio, en su historia clínica, ustedes pues indagan que la mamá tiene rinitis alérgica y que el papá pues ha estado con historial de sibilancias, disnea y que se incrementa estas sibilancias y disnea en invierno, muy probablemente tenga alergia a algún polen que
predomina en esta temporada. ¿Qué le dirían, no? Si su mamá les pregunta, oiga, yo soy alérgica, mi esposo seguramente es alérgico, ¿qué riesgo tiene mi hijo de ser alérgico, ¿no? Que tiene síntomas? ¿Qué dirían, doctores? Que sería alto el riesgo, o sea, no es 100% seguro, pero sí es muy predisponente a. Tiene un riesgo pues bastante elevado, ¿no? Porque tenemos ahí la atopia de forma importante y que en algún momento, pues, dependiendo de la exposición, sí podría generar alergia, ¿vale? Nuevamente no nace alérgico, pero dependiendo de la exposición, pues sí puede llegar a expresar la alergia. Muy bien. De qué es que pueden tener la capacidad de producir una respuesta inmunológica de hipersensibilidad y que posteriormente se exprese de forma clínica, ¿no? Tenga alguna expresión de alergia, ya sea respiratoria, gastroalimentaria, cutánea, farmacológica, sistémica, ¿no? como anafilaxia. Y ustedes van a poder ver en la imagen los alérgenos más comunes o más frecuentes que vemos nosotros como alergólogos en la consulta externa, ¿no? Que en general y a nivel mundial son de las primeras causas de consulta. Esto que ven aquí, este es el ácaro, un ácaro del polvo. Este específicamente es su nombre científico, es Dermatophagoides terunissinus, y es uno de los más frecuentes y relevantes a nivel mundial. Va a sonar como comercial, pero en México y el mundo, el Dermatophagoides terunissinus es de los primeros lugares como generadores de alergia. También van a ver aquí el pequeño felino, los gatitos, que también, ¿no? De hecho, lo escucharon durante la conferencia con sus compañeros, pues varios compañeros y compañeras, pues tienen síntomas al estar en contacto con los gatos y también es muy, muy común. Aquí abajo van a ver una flor que se llama girasol. Este girasol, cuyo nombre científico es Helianthus annus, también es un polen importante que puede favorecer la sensibilidad y la expresión clínica de una alergia. Aquí en este, de hecho aquí se puede observar en la pantalla las lesiones que deja principalmente la joyería de fantasía. ¿Y por qué? Porque esta joyería, entre sus componentes de la aleación, está conformado por níquel, que es bastante importante en todas las que es la joyería de fantasía y que es muy relevante en aquellos pacientes que llegan a tener síntomas. Entonces, el paciente está generando dermatitis por contacto. Uno de los alérgenos más comunes, que es el níquel, entre varios más que revisaremos posteriormente. Bien. Y justamente esta combinación de lesiones es lo que nos puede generar la reacción alérgica, y no necesariamente inmediata, como veremos más adelante, que la típica reacción alérgica de hipersensibilidad es tipo 1. Sin embargo, estos pacientes con dermatitis de contacto generan reacciones retardadas. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 4 puede tardar de 48 hasta 96 horas en generar una respuesta alérgica, clínicamente una respuesta alérgica, para que ustedes puedan ver esta reacción. En esta imagen, pues vemos un alérgeno bastante común en el área de la salud, que es el látex. El látex puede generar reacciones de hipersensibilidad tipo 1, inmediatas, y tipo 4. Tipo 4 que es retardada. Aparte, esta proteína de látex tiene cierta reactividad cruzada con otras proteínas alimentarias. ¿Alguien ha escuchado con qué fruta se ha asociado la alergia al látex? Con el kiwi. Sí es. ¿Quién dijo kiwi? No los veo aquí. Yo, Doc, Rosana. Ok, muy bien, doctora, muchas gracias. Sí, es el kiwi. De hecho, hay un síndrome kiwi látex.
un síndrome de Cruz es muy importante. También hay pacientes que tienen algunas alteraciones anatómicas que pueden llegar a tener este tipo de hipersensibilidad y sobre todo llegan a sensibilizar porque requieren múltiples procedimientos quirúrgicos para la reparación de las anomalías de tubo neural. Ok, continuando, pues aquí vemos a la penicilina, un beta-lactámico, como les comentaba, son de los más comunes dentro de los fármacos, es el número 1 de referencia de alergia a fármacos. Sin embargo, en la vida real es muy bajo el porcentaje de pacientes que verdaderamente tienen una afección de hipersensibilidad tipo 1, una verdadera alergia a los beta-lactámicos. Muy comúnmente los fármacos generan alergia, como puede ser una reacción adversa, por sus viales, ¿no? Por sus viales o por sus conservadores, como es el caso muy importante ahorita de las vacunas de COVID. No viene al caso del tema, pero pues las vacunas de COVID pueden llegar a tener reacciones adversas, no por el vial como tal, sino por el virus, ¿no? El síntope del virus que es reconocible, sino por los conservadores o por los viales, para su caso polietilenglicol y polisorbato, que son los que generalmente pueden dar una reacción adversa. Y ya para terminar, aquí vemos una Yellow Jacket, que es una variedad de himenóptero, una abeja bastante agresiva, que puede generar reacciones adversas, o sea, la picadura de insectos. Es uno de los más comunes y puede llegar a generar anafilaxis. Bastante agresiva, una subclase bastante agresiva de los himenópteros, entre tantos que tenemos, ¿no? Como las hormigas de fuego, los fongus, los abejorros, una gran variedad de himenópteros que pueden generar una respuesta. Entonces, si se dan cuenta, es una variedad bastante amplia de alergias, ¿no? Son sustancias que tienen la capacidad de producir una respuesta inmunológica de hipersensibilidad y posteriormente alergia. ¿Vale? Entonces, su paciente se sensibiliza y posteriormente a los contactos subsecuentes pues genera la expresión clínica de alergia. Ahora, ¿qué es la alergología? ¿Vale? Entonces, por alergología vamos a tener que es la especialidad médica que comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la patología producida por mecanismos inmunológicos con las técnicas que le son propias. ¿Qué implica esto? Pues venía comentando desde el inicio de la clase, pues para llegar a ser alergólogo, pues tenemos que acreditar la licenciatura en medicina, posteriormente, dependiendo la sede de formación, en este caso hice pediatría primero, posteriormente, ya una vez terminado pediatría, y habiendo pasado los exámenes de consejo y el examen de admisión para la subespecialidad, pues son otros 2 años de alergia e inmunología. Al finalizar, tenemos que aprobar igual un examen de consejo, de certificación, los exámenes profesionales propios de la especialidad, y pues todo esto nos reconoce que somos aptos para dar el manejo, el diagnóstico, el tratamiento de patología alérgica, ¿no? Patología por hipersensibilidad tipo 1, tipo 4, vemos tipo 2 y 3, anafilotoxinas por depósito de anticuerpos, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Pues básicamente implica cuestiones éticas, ¿no? Éticamente y legalmente, ningún otro médico que no sea el alergólogo puede dar abordaje diagnóstico o terapéutico a las enfermedades alérgicas. Desafortunadamente, pues bueno, hay bastantes colegas no alergólogos que pues sí las hacen. Legalmente, pues pueden tener muchos problemas, inclusive como médicos de primer contacto también he tenido conocimiento de algunos colegas que pues, han hecho cosas algo sombrías respecto a la alergia, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, pues el que se ve más afectado es el paciente. Entonces, pues bueno, esto es la alergología y es prácticamente lo que vamos a ver durante el desarrollo del curso. Bien. Y pues ahora veremos qué es la marcha tópica.
¿Vale? La marcha atópica, pues tal cual como su nombre lo indica, es una serie de pasos, unas secuencias que se van generando dependiendo la edad de nuestro paciente y que en teoría, en un inicio, cuando se empezó a hablar de la marcha atópica, llevaban una consecución. Entonces, si ustedes pueden ver aquí la imagen en la pantalla, pues tenemos una gráfica y tenemos unas líneas de diferentes colores, cuyos colores se explican acá. Entonces tenemos con una línea morada la dermatitis atópica, una línea azul alergia alimentaria, la línea amarilla asma y la línea verde rinitis alérgica. Y aquí en el eje de las X tenemos la edad promedio en la que se puede llegar a hacer el diagnóstico. ¿Vale? Esto pues se comenta en meses. Y entonces vamos a ver que una gran cantidad de pacientes se pueden diagnosticar con dermatitis atópica en los primeros años de vida, que es la condición alérgica que tiene más incidencia en cuanto al diagnóstico. Esto es tal cual conforme marcan los cánones, ¿no? La marcha atópica sí debe de ser. Primero, alergia cutánea, al paciente con dermatitis atópica. Posteriormente, un alto porcentaje de diagnóstico de pacientes con alergia alimentaria. Alergia a la proteína de la leche de vaca es uno de los más comunes y más frecuentes que se llega a hacer el diagnóstico, ¿vale? Que también se hace el diagnóstico a edades pues, tempranas de la vida, ¿no? En los primeros 6 meses de edad regularmente. Posteriormente tenemos a la rinitis alérgica, que pues bueno, también se puede hacer un diagnóstico pues bastante temprano, sin embargo, conforme va avanzando en la edad del paciente, se hace más frecuente el diagnóstico. Y asma, una patología respiratoria baja, bronquial, es el final de esta marcha, ¿no? ¿Y por qué? Porque regularmente se diagnostica después de los 6 meses de edad, regularmente después del primer año, cuando tenemos el pico de diagnóstico, ¿no? De cualquiera de los fenotipos de asma en la infancia. Y esto se iba marcando, que tal cual así tenía que ser la marcha atópica, ¿no? El paciente tuvo que haber tenido dermatitis atópica, después alergia alimentaria, después rinitis alérgica y pues por último asma. Esto es la teoría, ¿vale? Sin embargo, recientemente han se han publicado varios artículos que comentan que este concepto de marcha atópica pues ya es algo muy romántico, porque lo que se ha visto en la vida real es que los pacientes con rinitis alérgica, pues muchos de ellos no tuvieron dermatitis atópica, ¿no? Y tampoco tuvieron alergia alimentaria, y su única expresión de alergia fue rinitis. Y que sí se ha visto que aquellos pacientes con rinitis evolucionan, bueno, no es evolucionar, sino es involucionar, ¿no? Involucionan hacia asma. ¿Vale? Esto sí es una línea que se sigue muy frecuentemente. O también hay muchos pacientes asmáticos, ¿no? Que digamos que es el final de la marcha atópica, que debutan tal cual como asmáticos y no tienen ni alergia cutánea, ni alergia alimentaria, ni respiratoria alta, ¿no? Como rinitis alérgica. Entonces, ya actualmente los artículos manejan esta marcha atópica como un tango atópico, ¿no? Que en la realidad nuestros pacientes pueden debutar como rinitis y posteriormente ser asmáticos, o ser asmáticos y posteriormente debutar como dermatitis atópica, ¿no? O tener alguna alergia alimentaria y posteriormente debutar como asmáticos. Entonces, la verdad es que los caminos de la marcha atópica ya no son tan lineales como se pueden apreciar aquí en la gráfica. Y ahora, esto que les acabo de comentar, aterricémoslo a nuestra población, ¿no? Nuestros integrantes del grupo. Díganme, doctores, que son alérgicos. A ver, creo que aquí me acuerdo. Doctora Rosana, usted nos había comentado que tenía alergia. Sí, y dermatitis atópica. Ok, ¿qué tiene? ¿Dermatitis y rinitis? Así es. Ok, ¿alguna alergia alimentaria? Sí, a muchos. ¿Así ya diagnosticados? Sí, bueno, fue la última hace 2 años y salió a 17 alimentos, si no me equivoco. Ok. ¿Y qué fue primero? Bueno, detectado a los alimentos. Ok, primero la alergia alimentaria y después. El asma y el último fue la dermatitis atópica. Ok, fíjese.
Entonces usted primero inició con alergia alimentaria, después asma y al último dermatitis atópica, ¿no? Pues prácticamente invertidos el orden de la detección de la marcha atópica. Muy bien, gracias, doctora. ¿Quién más nos había comentado que era alérgico? Mariana Mondragón. Sí, yo le comenté que varios familiares eran alérgicos. Ajá. Ok. ¿Y con qué alergia debutaron? Mi hermana debutó con dermatitis atópica, si no recuerdo mal. Y después con asma y ahorita con rinitis. Sí, creo que está así. O no me acuerdo si primero rinitis y después asma. Ok, muy bien, gracias, doctora. Pues bueno, aquí sí se mantiene, ¿no? La dermatitis atópica como la primera enfermedad diagnosticada. Sin embargo, bueno, el orden ya se invirtió, porque en teoría primero debió de haber debutado como rinitis y luego con asma. Y esto es bastante común, fíjense. Es bastante común que los pacientes con rinitis tengan años de evolución y se adapten o se acostumbren a las manifestaciones de la rinitis alérgica. Sin embargo, cuando estas manifestaciones de inflamación alérgica ya bajan a las vías aéreas, tal cual inferiores, a nivel bronquial, y ya presentan asma, y sí, ya se preocupan. Dicen, ok, es que he tenido 20 años con rinorrea, con obstrucción nasal, con prurito nasal, con estornudos en salva, pero la verdad es que ya me adapté. Sin embargo, tengo 3 meses que estoy con sibilancias, con disnea, presión torácica. Entonces, este retraso en el diagnóstico de rinitis alérgica hizo que pues prácticamente lleguen debutantes como asmáticos, ¿no? Sin embargo, seguramente unos 10 años al menos fueron riníticos, ¿no? Con rinitis alérgica. ¿Qué se pudo hacer? Se pudo evitar esta progresión hacia asma. La inmunoterapia específica es de los únicos tratamientos que de hecho tenemos nosotros los alergólogos para prevenir esta consecución de eventos, ¿no? Que el paciente con rinitis alérgica llegue a complicarse con inflamación bronquial, o sea, que no llegue a ser asmático. Entonces, eso es bastante común que podamos llegar a observar, ¿vale? Bueno, entonces, esos son los conceptos tal cual de la marcha atópica, ¿vale? Teóricamente deberán debutar como dermatitis, alergia alimentaria, posteriormente rinitis alérgica y esta consecución de eventos la cerraría asma, ¿no? Y la verdad es que sí hay bastantes pacientes que tienen todas las expresiones de alergia, inclusive hasta alergia a fármacos, que bueno, esto ya depende mucho del fármaco en cuestión. ¿Sale? Y pues bueno, la teoría de la higiene, también aquí va, pues aquí hablaremos de factores, ¿no? Factores de riesgo y factores de protección. ¿Vale? Dentro de los factores, pues tenemos los factores medioambientales como los más importantes que nos pueden exponer o nos pueden proteger, ¿no? La contaminación, se ha hablado de aquellos pacientes que tienen convivencia con otros hermanos o que viven en regiones rurales y no en la ciudad, que está más contaminada y tiene algunas otras implicaciones. Entonces el medio ambiente pues definitivamente sí es un factor, ¿no? De protección o de exposición más frecuente. La vía de nacimiento. Se ha visto que aquellos pacientes que nacen por cesárea, por vía abdominal, tienen mayor riesgo de generar alergia, de expresar la atopia, respecto a aquellos pacientes que nacen por vía vaginal, que en teoría este paso por el canal del parto es protector, se expone a flora normal, flora esperada del canal vaginal, y esto es protector para el paciente, ¿no? Se favorece la flora antiinflamatoria y pues esto le protege al paciente de generar algún tipo de alergia. La dieta prenatal, por eso está con signos de interrogación, porque hasta la fecha no hay alguna evidencia científica de peso que haya documentado que, por ejemplo, en aquellas pacientes de alto riesgo de alergia, ¿no?, que la dieta prenatal haya ayudado o que les haya prevenido la expresión de alguna alergia. Realmente esto es aún contradictorio. La evidencia científica rigurosa y de peso ha documentado que no es, la dieta prenatal no es un factor ni de riesgo ni protector, o sea, no tiene
no tiene influencia, ¿no? Y esto sobre todo porque cuando vayan a su servicio social, les van a preguntar a sus pacientes, ¿no? Que ya se saben alérgicas. Oiga, doctor, yo soy alérgica, tengo rinitis. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo no sea rinítico? ¿Qué le responderían, doctores? Que se espere. ¿Qué recomendaciones les darían? A ver, doctora Daniela Santiago Rocha. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, adelante. Bueno, en el caso de que pues alguna mamá se acercara, pues yo le diría que como tal, pues lo primordial sería pues procurar mantener el buen estado inmunológico del bebé, por ejemplo, promoviendo la lactancia materna. Ok. Bueno, eso ya principalmente ya que nazca, ¿no? Pero antes de nacer, ¿qué recomendación le daría? Antes de nacer, pues tal vez no exponerse a factores ambientales que pudieran ser perjudiciales, como, no sé, exposición al humo de tabaco o algo así. Así es, muy bien, doctora, perfecto. Así es, doctores, ¿qué recomendaciones prenatales serán convenientes para su paciente? Las dietas, pues no, ya les acabo de explicar que no tiene caso. Prenatal no tiene caso. Que sí, pues limitar los factores de exposición medioambientales, ¿no? Exposición a biomasa, exposición a humo de tabaco, ¿vale? Infecciones, promover la aplicación de las vacunas durante el embarazo. Esto es lo que sí podría tener mayor impacto prenatal en un producto de alto riesgo para que sea alérgico. Ahora sí, ya una vez que haya nacido su paciente, obviamente la lactancia materna exclusiva es un factor de protección. Y protección no solamente para alergias, sino para infecciones, para el metabolismo, para su crecimiento y desarrollo. La lactancia materna exclusiva es única. No hay actualmente en el mercado algún sucedáneo de leche materna que pueda sustituirla. No existe. Por más que ustedes busquen la fórmula más cara, más exquisita, que tenga ácidos grasos extraterrenales, no va a tener todos los complementos, las inmunoglobulinas, las grasas que tiene la leche materna, ¿vale? Entonces, nada lo sustituye, eso que quede muy claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que muy frecuentemente ocupan sucedáneos de leche materna. ¿Y qué es lo que sucede? Que exponemos a nuestro paciente a proteínas de la leche de vaca que tienen alto peso molecular y que generan reacciones de hipersensibilidad. Entonces, de estos factores, la lactancia materna definitivamente es protector y el uso de sucedáneos de leche materna pues no es muy útil, ¿no? Hay casos muy específicos, de verdad muy específicos, que ya veremos más adelante en la leche alimentaria, en los cuales sí se puede indicar alguna fórmula. Sin embargo, no debe de ser el uso cotidiano, ¿vale? La alimentación complementaria también, ¿no? Porque es muy común, y lo verán en su servicio social, que llegue la abuelita, la tía, o incluso hasta la mamá del pequeñito, y les diga, oye, pues aquí ya le di a probar un pastel, ¿no? De hecho, desafortunadamente hace poco tiempo falleció un niño, me enteré de un niño que le dieron a probar, un bebé de 2 meses, que le dieron a probar pastel. Entonces el niño hizo una enterocolitis superior de proteínas, sangró tubo digestivo y se murió, solamente por una probadita. Entonces la alimentación complementaria sí tiene impacto y se sugiere que se inicie esta alimentación complementaria después de los 6 meses de edad, ¿vale? No antes. Hay algunas corrientes alimenticias que promueven la alimentación complementaria a los 4 meses de edad, ¿no? Sin embargo, ¿qué se ha visto? ¿Qué evidencia científica tenemos? Que esto puede ser riesgoso sobre todo en aquellos pacientes que tengan algún factor hereditario para que los predisponga hacia la atopia alimentaria. Entonces, no vale la pena. Por 2 meses retrasar un poco más la alimentación complementaria es mucho más protector,
beneficiarlo los 6 meses que los 4 meses. Hay algunos artículos y revisiones sistemáticas que refieren que la introducción temprana de alimentos altamente alergénicos, como el cacahuate, tiene beneficios, ¿no? Y de lo que han revisado de esos artículos, que la gran mayoría son del extranjero, afortunadamente los mexicanos no tenemos tantos problemas con el cacahuate, se ha visto que pues sí tiene efecto, ¿no? Pero única y exclusivamente con cacahuate, no es con todos. Entonces lo que se ha visto es sí con el cacahuate, pero en poblaciones muy específicas. Entonces la recomendación, que ustedes tienen que hacer la recomendación y que incluso ustedes ojalá lo hayan visto bien en pediatría, o si no han llevado pediatría, pongan mucha atención en las pautas de alimentación complementaria, porque tiene un orden, ¿no? Seguramente iniciamos con verduras, con frutas, cereales, vamos introduciendo más proteínas, como de pollo, de carnero, de res, vamos introduciendo caldo de frijoles, vamos ampliando un poco más la variedad de alimentos, pero no metemos a los 6 meses de edad fresas, ¿no? Chocolates o proteínas más específicas que son altamente alergénicas. Pues hay mucho cuidado con la alimentación complementaria que sí les va a tocar a ustedes, incluso hasta en el internado, ¿eh? De repente yo sí tuve algunos internos cuando estaba en el Servicio Social de Pediatría que daban la consulta de primer contacto y les llegaba a ellos la alimentación complementaria. Entonces, cuidado. Los ácidos grasos, principalmente omega 3 y 6, al igual que la vitamina D, pues son alimentos protectores, ¿no? Son antioxidantes, son alimentos que van a disminuir la reactividad del inmunotipo de células T cooperadoras del inmunotipo 1 y del inmunotipo 2, son antiinflamatorias también. Entonces, dietas ricas en estos componentes se ha visto que son protectoras, ¿vale? La dieta mediterránea, ¿no? Que ocupa mucho de estos nutrientes, también se ha visto que estas sociedades que incluyen en sus alimentos la dieta mediterránea, pues tienen una menor expresión de alergia. Entonces, ya para concluir, pues todo esto, recuerden que la medicina se va por niveles, ¿no? Médicos de primer contacto, primer nivel de atención, médicos de segundo nivel de atención, que es el médico especialista, y los alergólogos, tal cual somos médicos de tercer nivel de atención. ¿Qué implica esto? Que más de un 80% de pacientes alérgicos van a llegar aquí, doctores, con el médico de primer contacto, ¿vale? De estos pacientes, al menos un 15% les va a llegar referidos de primer contacto a segundo nivel, un médico especialista. Dígase médico pediatra, médico internista, neumólogo o alguna otra especialidad, ¿vale? Ginecólogos. Y de estos, solamente también el 5% va a llegar con nosotros, con el alergólogo, ¿vale? Desafortunadamente, en algunas instituciones llegan a tardar para pasar del médico del primer contacto, digamos del primer nivel de atención al tercer nivel de atención, llegan a tardar entre 6 meses a 18 meses, ¿no? En el mejor de los casos. Hay instituciones que llegan a tardar hasta 4 años. En 4 años su paciente con rinitis ya involucionó seguramente asma. Entonces, esto que ha generado una carga importante de enfermedades alérgicas en la salud pública. Se ha visto, ya elaboremos en las diferentes patologías, se ha visto un incremento sustancial de enfermedades alérgicas, como rinitis alérgica, asma y ya actualmente también anafilaxia. La verdad es que antes, hablar de anafilaxia, la verdad es que era algo pues, que veíamos muy lejano, ¿no? Sin embargo, actualmente se ha presentado con mayor frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto médicos de primer nivel como de segundo y tercer nivel, tenemos que trabajar al unísono para que podamos recuperar la salud de nuestros pacientes y evitar complicaciones. ¿Vale, doctores? Muy bien. Y pues esto sería todo. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? ¿No? ¿Todo claro? Doctor, entonces, ay, Si quieren, levanten su manita para que ya puedan participar.
doctores, doctoras, ¿quién iba a preguntar? Ok, doctora Yamel Adriana. Sí, yo tengo una duda. Mencionó que cuando un padre, mamá o papá tiene alergia, la probabilidad de que el producto salga con padezca alguna alergia es de 30%. Pero, por ejemplo, si algún padre es paciente anafiláctico, como es una respuesta pues potente o más fuerte, ¿la probabilidad aumenta o sigue igual o se queda igual? La probabilidad queda igual, doctora, porque lo que se hereda es el riesgo. Recuerde que su paciente no nace alérgico. Por decir algo, que el papá de su paciente haya tenido anafilaxia al consumo de, no sé, se me ocurre ahorita, al consumo de durazno, ¿no? De un durazno melocotón, y que tenga un fondo inmunológico, o sea, que tenga una verdadera alergia alimentaria. ¿Qué es lo que le va a heredar a su progenie, a su pequeño? Es el riesgo, ¿no? El cromosoma 5, locus Q31, Q33, se va a heredar el riesgo de que genere una hija específica con mayor velocidad para algún alérgeno. Y esto va a depender de la exposición. ¿Puede generar anafilaxia al mismo durazno? Sí. ¿Puede generar rinitis alérgica? También. ¿Vale? Entonces lo que se hereda nuevamente es el riesgo. Aún así haya sido rinitis alérgica leve, intermitente, ¿no? La expresión de alergia respiratoria más leve, o que haya sido anafilaxia, que es la expresión de alergia más severa, lo único que heredamos es el riesgo. ¿Sí, doctora? Gracias. ¿A usted? Doctora Dulce Karina. Sí, doctor. Mi pregunta es, en las instituciones públicas, yo no sé si se cuente con alergología, ¿lo tienen? Sí, todas las instituciones públicas, dígase IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, federales y el ISTEP también tienen alergólogos. Aquí es lo que les comentaba, ¿no? De repente el tiempo en que pasen de un primer nivel a un tercer nivel, pues esto va a depender mucho de la institución. Entre más población de derechohabientes tenga una institución, pues más tiempo tarda. Gracias, doctor. ¿Sí? Doctora Daniela Santiago. Sí, doctor. Yo me preguntaba si, o sea, siempre en todos los pacientes, pues con alguna alergia, siempre hay antecedentes familiares. No siempre, doctora. De hecho, hay muchas mutaciones de novo y polimorfismos que les había comentado que se generan en un paciente con alergia. Entonces, sí, es hasta cierto punto bastante frecuente que tengamos pacientes que sean los primeros debutantes de la generación como alérgicos. ¿Y esto por qué? Porque recuerde que sí, en efecto, la atopia pues, implica cuestiones genéticas, ¿no? Heredables, los patrones de herencia mendeliana, que ya todos conocemos. Sin embargo, también está la epigenética, ¿no? Y la epigenética, aunque no tenga implicaciones en la transducción o en la traducción genética del ARN, sí tiene implicaciones en las histonas, y esto puede hacer que nuestro paciente sea el debutante de la alergia en la familia. Entonces, los antecedentes de los familiares nos sirven para evaluar, ¿no? qué tan profunda ha sido la transmisión del gen de la atopia. Sin embargo, no es el único patrón de presión. Ah, ok. Bueno, gracias, doctor. ¿Sí? Y doctora Yaelin. ¿Se me escucha bien ahora o debo escribir la pregunta? Le escuchamos bien, doctora. Bien, gracias. Bueno, no sé si es una pregunta, pero en el caso de que sea un paciente con factor de riesgo genético para desarrollar una alergia, ¿sería factible recomendar que evite contacto frecuente con los alérgenos más comunes? Pues conveniente, pues sí, ¿no? Siempre las medidas de evitación y de exposición son convenientes en todas las enfermedades y pues también en las alérgicas. Sin embargo, ¿a qué le vamos a decir que no se exponga? Que no se exponga a los ácaros del polvo. Hay por millones en las camas y en las almohadas. Que no se exponga a animales, ¿no? Como perro y gato, podría ser una opción. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la calidad de vida de nuestro paciente, porque ha pasado muy frecuentemente que llegan a la consulta los pequeñines de 6, 7 años
y con el papá que no le quiere comprar ni perro ni gato porque seguramente es alérgico al perro y al gato, porque el papá es alérgico al perro y al gato. Le hacemos pruebas cutáneas y, oh, gran sorpresa, perro y gato negativos. Y entonces en nuestros pacientes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues disminuir su calidad de vida, porque realmente no son alérgicos a los epitelios de estos animales, pero se los estamos limitando. Entonces, también justamente parte del tratamiento alergológico integral es recuperar esa calidad de vida del paciente, ¿no? Hacer un diagnóstico certero, preciso, dar tratamiento y mejorar no solamente la salud de nuestro paciente, sino la calidad de vida. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, gracias. Y otra pregunta sobre la marcha atópica, que, bueno, ya nos había comentado que es el ideal, que no se presenta así, pero en pacientes de la tercera edad, ¿puede seguir progresando esto? O sea, es como... Sí, claro. Nuevamente, tenemos la información genética, ¿no? Tenemos la información genética o el rasgo epigenético de que podemos generar alguna expresión de alergia. Y para expresar clínicamente esta alergia no hay edad. Tenemos pacientes con dermatitis atópica senil, ¿no? que les hacemos el abordaje diagnóstico y el porcentaje de diagnóstico de dermatitis atópica en edades seniles es del 1%. ¿No? Entonces dices, bueno, la verdad es que es muy raro, pero ese 1% puede ser. Y sí hemos hecho varios diagnósticos de pacientes seniles con dermatitis atópica, con rinitis alérgica y con asma. Entonces, sí, no, en efecto no hay edad para un diagnóstico de alergia. Gracias. Sí. Muy bien, doctora Ada Marina. Sí, doctor. Bueno, mi pregunta era referente a que, por ejemplo, de esto último, ¿qué tan conveniente es que lo trate el médico especialista antes del alergólogo? Por ejemplo, algún otorrino o en caso de que sea algún infante, algún pediatra. Ok. Es conveniente, sin embargo, no por mucho tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como les había comentado y lo veremos en clase, la inmunoterapia específica, vacunas de alergia, coloquialmente conocidas, son el único tratamiento modificador de la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Si tenemos un paciente pediátrico con rinitis alérgica, que no le hemos hecho el diagnóstico etiológico, o sea, no sabemos alérgico a qué, y que tampoco ha recibido tratamiento inmunológico, inmunoterapia específica, tiene un riesgo de hasta un 80% de generar asma. Entonces, si tenemos un paciente con alergia, probablemente alergia respiratoria, que seguramente va a ser muy bien manejado por el médico especialista, ¿no? Pediatra, internista, lo que ustedes gusten. Sin embargo, los medicamentos controlan la expresión clínica de la enfermedad. Si tiene un paciente asma, le damos corticoides inhalados y pues controla la inflamación alérgica, ¿no? Pero no modifica la respuesta inmunológica del paciente. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que se retiren los medicamentos, el paciente va a reiniciar con los síntomas, ¿vale? Porque no ha recibido un tratamiento que modifique la respuesta inmunológica. ¿Sí, doctora? Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, doctora Daniela, no sé si tenga todavía otra pregunta o dejó nada más la manita levantada. Ajá, perdón, doctor, se me olvidó bajarla. No se preocupe. Muy bien. Perfecto, compañeros. Pues entonces, si no hay ninguna otra duda, el día de hoy terminamos aquí la sesión y nos veremos ya el día de mañana. En unos minutos les envío con la doctora Rosana los temas, y bueno, qué temas veremos el día de mañana, ya seguramente presentados por ustedes. Bien, doctores. Muy bien, pues que tengan bonita tarde, pásenlo bonito y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Buen día.